«Tú no eres ni la mitad de la mujer que mi madre es», dijo mi nuera en la cena. Empujé mi silla hacia atrás y respondí tranquila. «Perfecto. Entonces que ella empiece a pagar tu renta». Mi hijo se puso pálido al instante. «¿Renta? ¿Qué renta? Déjame contarte cómo llegué a ese momento». Cómo una sola frase puede desmoronar 14 meses de mentiras, de humillaciones tragadas con café, de noches llorando sobre las joyas que vendí para mantener a flote la vida de alguien que me despreciaba en silencio. Me llamo Patricia. Tengo 67 años. 3 canas por cada traición que he perdonado y manos que todavía huelen a las tortillas que amasaba cada domingo para mi esposo Ernesto, antes de que un infarto me lo arrebatara hace 4 años. Esta historia no comienza con esa cena. Comienza mucho antes, cuando confundí la bondad con la debilidad y el amor de madre con ser un banco sin horario de cierre. Pero volvamos a esa noche, la noche en que todo explotó. Había preparado mole poblano, el platillo que Ernesto amaba, usando la receta de mi abuela, que lleva 17 ingredientes y 3 horas de paciencia. La mesa estaba puesta con el mantel de lino bordado que mi madre me regaló en mi boda. Las velas aromáticas de canela perfumaban el comedor. Yo quería que fuera especial. Quería creer que todavía podíamos ser una familia. Sebastián, mi hijo, llegó con Daniela, mi nuera, y con Mateo, mi nieto de 14 meses. El bebé me extendió los brazos cuando me vio, y ese gesto me llenó el pecho de una calidez que casi me hizo olvidar todo lo demás. Casi. Daniela entró sin saludarme, revisando su teléfono. Llevaba un vestido color vino que reconocí de inmediato. Había visto ese mismo modelo en el escaparate de una boutique del centro, con un precio de 8.000 pesos colgando de la etiqueta. 8.000 pesos, más de la mitad de lo que yo le transfería mensualmente para su supuesta emergencia de renta. Durante la cena, la conversación fue tensa como cuerda de guitarra a punto de romperse. Daniela apenas probó el mole. «Está muy condimentado para mi estómago», dijo apartando el plato. Sebastián comía en silencio con esa mirada que tienen los hombres atrapados entre 2 mujeres que los jalan en direcciones opuestas. Entonces llegó el postre flan napolitano hecho desde cero, con ese caramelo dorado que se derrite en la lengua. Serví los platos y mencioné, tratando de sonar casual, que la próxima semana vendría mi hermana Clara de Guadalajara. Daniela levantó la vista de su teléfono por primera vez en 20 minutos. «Qué bueno que venga alguien que te haga compañía», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Porque últimamente te veo muy sola, Patricia, no como mi mamá. Ella tiene amigas, viaja, vive la vida. Tú, bueno, tú solo cocinas y esperas a que vengamos». Sentí el golpe en el estómago, pero sonreí. Siempre sonreía. «Mi mamá me dice que debo aprender de ella, no de ti», continuó Daniela tomando un sorbo de agua. «Ella dice que una mujer de verdad se construye una vida propia. No vive esperando las obras de atención de sus hijos». Sebastián tosió incómodo. «Daniela», pero ella estaba lanzada. Se limpió los labios con la servilleta y me miró directamente con esos ojos oscuros que alguna vez me parecieron bonitos y ahora solo veía frialdad calculada. «Tú no eres ni la mitad de la mujer que mi madre es». El silencio cayó como plomo sobre la mesa. El reloj de pared marcaba las 9:15. El tic-tac resonaba en mis oídos mezclado con el zumbido de mi propia sangre hirviendo. 14 meses, 168.000 pesos. Las joyas de mi matrimonio vendidas, las madrugadas despertando con ansiedad, preguntándome si llegaría a fin de mes. Todo para escuchar esto. Empujé mi silla hacia atrás. El sonido raspó el piso de madera como un grito contenido. Me puse de pie con una calma que ni yo sabía que tenía, y la miré a los ojos. «Perfecto», dije, y mi voz sonó tan serena que hasta yo me sorprendí. «Entonces que ella empiece a pagar tu renta». Daniela parpadeó. Sebastián dejó caer el tenedor. «¿Qué renta?»,
preguntó mi hijo volviéndose hacia su esposa. Su rostro había perdido todo el color. ¿De qué está hablando mi mamá? Y ahí, en ese preciso instante, con el flan a medio comer y las velas todavía encendidas, comencé a contar la verdad que había guardado durante más de un año. Pero para que entiendas por qué esa verdad dolía tanto, necesito llevarte 14 meses atrás, al día en que Daniela tocó mi puerta llorando y yo, como tonta, abrí no solo la puerta, sino también mi cartera y mi corazón. Si esta historia te está tocando el alma, suscríbete al canal porque lo que viene después te hará entender por qué el silencio a veces duele más que las palabras y por qué la bondad sin límites puede convertirse en tu propia prisión. 14 meses atrás, un martes de octubre que olía a lluvia recién caída y a pan dulce del horno, Daniela apareció en mi puerta sin avisar. Eran las 11 de la mañana. Yo estaba regando las bugambilias del patio. Esas flores fucsia que Ernesto había plantado años atrás y que yo cuidaba como si cuidándolas a ellas pudiera mantenerlo vivo de alguna forma. Toqué la puerta con los nudillos. Suave, casi tímida. Cuando abrí, me encontré con una Daniela desconocida. Nada del maquillaje impecable, ni la postura orgullosa de siempre. Tenía los ojos hinchados, rojos, con rímel corrido, formando caminos oscuros por sus mejillas. Llevaba una sudadera gris oversized y el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. «Patricia», susurró y su voz se quebró como vidrio fino. «¿Puedo pasar?» La hice pasar al comedor. Le serví agua de Jamaica y esperé. Las manos le temblaban sosteniendo el vaso. Respiró hondo 3 veces antes de hablar. «Estoy embarazada». Mi corazón dio un salto. Iba a ser abuela. La noticia me llenó de una alegría instantánea que duró exactamente 4 segundos hasta que vi. No había felicidad ahí, solo pánico. 3 meses, continuó pasándose la mano por el vientre a un plano. Y Sebastián. Sebastián perdió su trabajo hace 2 semanas. No te lo había dicho porque tiene vergüenza, Patricia. Mucha vergüenza. Lo corrieron de la constructora por recortes de personal. Él está buscando, enviando currículums todos los días, pero se le escapó un soy seco de esos que duelen en el pecho. No podemos pagar la renta. Son 12.000 pesos al mes, y con lo que tenemos ahorrado, apenas llegamos a 2 meses más. Después de eso, sus ojos se clavaron en los míos desesperados. No sé qué vamos a hacer. Un bebé en camino, sin trabajo, sin dinero para el apartamento. Mi mamá no puede ayudarnos. Tiene su dinero invertido y no quiere tocarlo. Dice que somos adultos y debemos resolver nuestros problemas. Se inclinó hacia adelante, juntando las manos como en una plegaria. Necesito pedirte algo, algo que me cuesta tanto que siento que me ahogo solo de pensarlo. Tragó saliva. ¿Podrías prestarnos el dinero de la renta? Solo por unos meses, 3, 4 máximo, hasta que Sebastián consiga trabajo. Te juro por este bebé que llevo dentro que te voy a devolver cada peso. Miré esas manos suplicantes y vi a mi hijo. Vi a Sebastián de 8 años aprendiendo a andar en bicicleta y cayéndose una y otra vez hasta que le sangraron las rodillas. Vi a Sebastián de X estudiando hasta las 3 de la madrugada para pasar el examen de matemáticas. Vi al hombre que Ernesto y yo criamos para que fuera bueno, trabajador, honesto. ¿Cuánto necesitan?, pregunté. 12.000 mensuales. Te prometo que está bien. La interrumpí. Voy a ayudarlos. Daniela exhaló como si hubiera estado conteniendo el aire desde que llegó. Se levantó y me abrazó, y yo sentí su cuerpo temblar contra el mío. Gracias, 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 gracias. No sabes lo que esto significa. Eres un ángel, Patricia. Un ángel. Pero entonces vino la parte que debió haberme alertado. La parte que mirando atrás tenía el sabor inconfundible de la manipulación. Daniela se separó del abrazo y me tomó las manos. Su voz cambió, se volvió más firme,
casi conspiratoria. Pero hay algo importante. Patricia, Sebastián no puede saber que el dinero viene de ti. Me quedé mirándola sin entender. Es que conoces a tu hijo. Es orgulloso. Si sabe que su mamá está pagando nuestra renta, se va a sentir un fracasado. Se va a deprimir todavía más. Y en este momento lo último que necesita es sentirse peor de lo que ya se siente. Necesita mantener la cabeza en alto para conseguir trabajo. Asentí despacio. Tenía sentido. Sebastián siempre había sido de esos hombres que cargan el mundo en los hombros, que prefieren romperse antes que pedir ayuda. Voy a decirle que mi mamá nos está prestando el dinero, continuó Daniela. Ella vive en Querétaro. Él nunca va a verificar. Así protegemos su autoestima y tú nos salvas la vida. Trato me extendió la mano como sellando un negocio. Y yo, ingenua, confiada, enamorada de la idea de ser la abuela heroína que salvaba a su familia, estreché esa mano. Trato. 2 días después, el 5 de octubre, hice mi primera transferencia. 12.000 pesos de mi cuenta de ahorros a la de Daniela. En el concepto escribí para Mateo, aunque todavía no sabíamos que sería niño ni que se llamaría así. Esa noche dormí tranquila, sintiendo que había hecho lo correcto, que Ernesto, desde donde estuviera, estaría orgulloso de mí. No sabía que acababa de firmar un cheque en blanco para mi propia humillación. El 5 de cada mes, religiosamente transfería los 2.000 pesos. Noviembre, diciembre, enero. Los meses pasaban y Sebastián seguía sin conseguir trabajo estable. Daniela me llamaba cada tanto para actualizarme. Tuvo una entrevista, pero no quedó. Le ofrecieron algo, pero el sueldo era muy bajo. Está por cerrar algo bueno. Solo necesitamos un mes más. Y yo seguía transfiriendo. Marzo llegó con el nacimiento de Mateo y con un gasto extra. Daniela me llamó llorando. El hospital privado costó más de lo esperado. Necesitaban 8.000 pesos adicionales. Los di sin pensarlo 2 veces. Mi nieto merecía nacer en un lugar digno. Abril, mayo, junio. Para entonces ya llevaba 9 transferencias. 108.000 más los 8.000 extras del hospital. 116.000 en total. El dinero salía de los ahorros que Ernesto y yo habíamos construido durante 30 años de trabajo. Cada peso representaba una cena menos en restaurante, unas vacaciones postergadas, un sacrificio silencioso hecho con amor, pensando en nuestro futuro juntos. Un futuro que él nunca alcanzó a vivir. Cuando la cuenta de ahorros comenzó a adelgazarse peligrosamente, tuve que tomar una decisión que todavía me duele en el centro del pecho. Una tarde de julio saqué del ropero la caja de terciopelo rojo donde guardaba mis joyas. No eran muchas, pero cada una tenía una historia. Los aretes de perlas que Ernesto me regaló en nuestro 10º aniversario. El anillo de oro blanco con un pequeño zafiro que me dio cuando nació Sebastián. La pulsera de plata con dijes que fue comprando pieza por pieza durante años. Un dije por cada cumpleaños mío. Las llevé a una casa de empeño en el centro. El hombre detrás del mostrador, con lupa en mano, las evaluó con indiferencia. Le puedo dar 42.000 por todo, ¿no? 42.000 pesos por 30 años de amor convertido en metal precioso. Acepté. Con ese dinero, más lo que quedaba en ahorros, calculé que podría seguir ayudando los otros 4 o 5 meses. Para entonces, Sebastián ya habrá encontrado algo. Me repetía como mantra mientras caminaba de regreso a casa con el cheque en la bolsa y el corazón vacío. Agosto, septiembre, octubre, 12 meses completos, 144.000 transferidos. En noviembre, Sebastián finalmente consiguió trabajo. Daniela me llamó emocionada para contármelo. Es en una empresa más pequeña. El sueldo no es tan bueno como el anterior, pero es algo. Ya podemos respirar. Entonces ya no necesitan la ayuda de la renta, dije sintiendo un alivio inmenso.
Hubo una pausa de 3 segundos que debió haberme dicho todo. Bueno, es que el sueldo apenas nos alcanza para los gastos básicos, la guardería de Mateo, la comida, los pañales. Si dejamos de pagar la renta ahora, vamos a tener que mudarnos a algo mucho más chico, en una zona menos segura. ¿Podrías aguantar solo un par de meses más? Solo hasta que nos estabilicemos. ¿Y yo? Porque todavía no aprendía. Dije que sí. Diciembre, enero, 14 meses, 168.000 pes. Fue en febrero cuando todo comenzó a desmoronarse. Cuando las piezas del rompecabezas que no encajaban empezaron a formar una imagen que no quería ver. Pero esa parte de la historia tendrá que esperar, porque lo que descubrí fue tan devastador que cambió para siempre la forma en que miraba a mi nuera. Febrero llegó con un calor inusual para la Ciudad de México, y con una inquietud que me carcomía las entrañas como termita en madera vieja. Algo no cuadraba, algo olía mal, y no era la basura acumulada en la esquina de mi calle. Todo comenzó un sábado por la tarde mientras revisaba Instagram en mi teléfono. No soy de esas mujeres que viven pegadas a las redes sociales, pero desde que nació Mateo me había creado una cuenta para ver las fotos que Daniela publicaba de mi nieto. Era la única forma de sentirme cerca de él entre visita y visita. Ese día Daniela había subido una foto. En ella aparecía sonriente sentada en la terraza de un restaurante que reconocí de inmediato. La Tecla, un lugar de moda en la colonia Roma, donde el plato más barato costaba 400 pes. Llevaba puestos unos lentes de sol que tenían ese brillo inconfundible de marca cara, y en la mesa frente a ella había una copa de vino blanco y un plato de carpaccio. El pie de foto decía: porque una mamá también necesita sus momentos. Self-care is not selfish. Me quedé mirando esa imagen durante 5 minutos completos. 400 pesos en un almuerzo. Mientras yo comía frijoles refritos con tortillas para estirar mi presupuesto, después de haberle transferido 12.000 pesos apenas días antes, comencé a revisar su perfil hacia atrás, deslizando el dedo por la pantalla como arqueóloga, buscando evidencia en capas de tiempo. Y ahí estaba, foto tras foto, una colección de mentiras envueltas en filtros de Instagram. Enero, Daniela en un spa con pepinos en los ojos y una mascarilla verde en el rostro. Necesitaba este reset diciembre. Daniela con bolsas de compras de Zara y Bershka. Santa llegó temprano este año, noviembre. Daniela estrenando botas de piel color camel. Cuando te consientes tú misma porque nadie más lo hará. Octubre. Daniela en una cafetería hipster con un café con arte leite que costaba mínimo 120 pesos. Fue el para este día ocupado. Cada foto era una puñalada, cada emoji, una burla, cada declaración de autocuidado, un escupitajo en mi cara. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo podía una mujer que supuestamente no tenía dinero ni para pagar su renta estar viviendo como influencer de medio pelo? Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama hasta que las sábanas se convirtieron en soga y el insomnio en tribunal. A las 3 de la madrugada tomé una decisión. Al día siguiente, domingo, fui a casa de mi vecina Lupita. Ella tiene una hija, Valeria, que estudia contabilidad en la Universidad Autónoma. Es una muchacha seria, responsable, de esas que no sueltan la lengua ni aunque la torturen. Lupita, necesito pedirte un favor delicado, le dije mientras tomábamos café en su cocina que olía a canela. Necesito que Valeria me ayude con algo. Discreto. Le expliqué la situación sin entrar en todos los detalles vergonzosos, solo lo esencial. Necesitaba verificar cierta información financiera sobre mi nuera. Lupita me miró con esos ojos que lo entienden todo sin necesidad de palabras. Valeria acaba de terminar un curso de auditoría forense, dijo bajando la voz. Y justo está buscando hacer prácticas. Dale un par de semanas. Le di a Valeria toda la información que tenía. Nombre completo de Daniela,
número de teléfono, redes sociales, dirección. Le pagué 3.000 pesos por adelantado y otros 3.000 al entregar resultados. 6.000 pesos que saqué de lo poco que me quedaba en ahorros. Dinero que me dolió gastar, pero que presentía era una inversión necesaria. Valeria trabajó como detective privada durante 2 semanas y media. No sé exactamente cómo lo hizo. Habló de bases de datos públicas, análisis de patrones de consumo, verificación de registros fiscales. Pero el día que me entregó su reporte, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Nos reunimos en una cafetería cerca del mercado de Coyoacán, lejos de mi colonia, donde nadie nos conociera. Valeria llegó con una carpeta manila bajo el brazo y una expresión seria que me heló la sangre antes de que abriera la boca. «Señora Patricia», comenzó deslizando la carpeta sobre la mesa de madera. No sé cómo decirle esto de forma suave, así que voy a ser directa. Abrió la carpeta. Dentro había impresiones de documentos, capturas de pantalla, gráficas con números y fechas. Daniela Montes de Oca tiene una cuenta bancaria que su esposo no conoce. Está registrada a su nombre de soltera en una sucursal de Querétaro. Mi contacto en el banco pudo verificar los movimientos generales sin violar protocolos serios. Me mostró una hoja con una tabla. Mis manos temblaron al sostenerla. Cada mes, desde hace 2 años, recibe un depósito de 8.000 pesos de una cuenta a nombre de Refugio Montes de Oca. Su madre. Es una transferencia automática programada. Nunca falla. El concepto siempre es el mismo. Mesada 8.000 pesos mensuales de su madre, la misma madre que supuestamente tenía su dinero invertido y no podía ayudar. Pero eso no es todo. Continuó Valeria y su tono se volvió más grave. Daniela también tiene ingresos por cuenta propia. Trabaja como diseñadora gráfica freelance desde su casa. Tiene perfil en 3 plataformas de trabajo independiente: Workana, Freelancer y Fiverr. Sus ingresos promedio mensuales son de 15.000 pesos, algunos meses hasta 18.000. 15.000 pesos trabajando desde casa. Mientras me decía que no tenían dinero ni para comer, hice las cuentas mentalmente. 8.000 de su madre, 15.000 de su trabajo, 23.000 pesos mensuales que Daniela generaba y escondía. Mientras yo le transfería 12.000 más, dinero que venía de vender las joyas que mi esposo muerto me había regalado con amor. ¿Y los gastos?, pregunté con voz ronca. ¿En qué gasta todo eso? Valeria pasó a la siguiente hoja. Era un desglose basado en sus publicaciones de redes sociales y algunos recibos digitales que había logrado rastrear. Ropa y accesorios, aproximadamente 5.000 pesos mensuales. Restaurantes y cafés 3.000. Tratamientos de belleza 2.500. Productos de skincare y maquillaje 100. El resto va a una cuenta de ahorro que tiene también en Querétaro. Me recosté en la silla. El café que había pedido se enfriaba frente a mí, intocado, mientras mi mundo se enfriaba también. «Señora Patricia», dijo Valeria con suavidad, cerrando la carpeta. Lamento decirle esto, pero su nuera nunca necesitó su ayuda. La ha estado usando como su fondo personal de emergencias mientras construye su propio patrimonio en secreto. Pagué los 3.000 pesos restantes, le di otros 500 de propina. Salí de esa cafetería con la carpeta bajo el brazo y un peso de plomo en el estómago. Caminé sin rumbo durante 2 horas por las calles de Coyoacán. Vi a turistas tomarse fotos frente a la Casa Azul de Frida Kahlo. Vi a parejas jóvenes comiendo raspados de limón. Vi a un señor vendiendo globos de colores que flotaban hacia el cielo como mis ilusiones reventadas. Cuando llegué a casa, ya había oscurecido. Me senté en el comedor, en la misma silla donde Daniela se había sentado 14 meses atrás, para pedirme ayuda con lágrimas falsas en los ojos. Abrí la carpeta de nuevo y leí cada página, cada número, cada evidencia de la traición. 168.000 pesos. Ese era el precio de mi ingenuidad, de mi bondad usada como trapeador,
de mi amor de abuela convertido en chiste privado. Pero mientras leía, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza se fue convirtiendo en otra cosa, algo más duro, más frío, más peligroso. Esa noche tomé una decisión. No diría nada todavía. Seguiría transfiriendo los 12.000 pesos como si nada hubiera pasado. Seguiría sonriendo en las cenas familiares. Seguiría siendo la suegra tonta y generosa que Daniela creía que era. Pero por dentro comenzaría a armar mi estrategia. Porque si algo me había enseñado Ernesto durante nuestros 30 años de matrimonio, era esto. La paciencia no es debilidad. La paciencia es la forma más refinada de la venganza. Y yo tenía toda la paciencia del mundo. Mateo había nacido en marzo, pero yo no estuve ahí. Déjame repetir eso para que entiendas el tamaño de la herida. Mi primer nieto llegó al mundo y yo no estuve ahí. Esa madrugada del 17 de marzo dormía profundamente cuando el teléfono vibró sobre la mesa de noche. Eran las 2:15 de la mañana. En la oscuridad tanteé hasta encontrarlo. Un mensaje de Sebastián en el grupo familiar. Daniela entró en trabajo de parto. Vamos camino al Hospital Ángeles. Les aviso cuando nazca el bebé. Me senté en la cama de golpe con el corazón galopando. Mi nieto estaba por nacer. Me vestí en 5 minutos. Lo primero que encontré, unos pantalones de mezclilla y una blusa color mostaza. Me lavé la cara, me peiné rápido, agarré mi bolsa y las llaves del auto. Entonces llegó otro mensaje. Este es solo para mí de Daniela. Patricia, no hace falta que vengas ahora. Puede tardar horas. Mejor duerme y ven por la mañana cuando ya esté todo más tranquilo. Te avisamos. Me quedé ahí parada en medio de la sala con las llaves colgando de mi mano, leyendo ese mensaje una y otra vez. El emoji sonriente al final era como una bofetada envuelta en papel de regalo. ¿Cómo no iba a ir? Era el nacimiento de mi nieto, mi primer nieto, el hijo del hijo que llevé en mi vientre, que amamanté, que crié. Pero el mensaje era claro, no era bienvenida. Volví a la cama, pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj de pared, imaginando lo que estaba pasando en ese hospital sin mí. A las 6 de la mañana, Sebastián envió una foto al grupo. Mateo había nacido a las 5:37, 3,2 G, 52 Cecinati. Sano y perfecto. En la foto Daniela lo sostenía contra su pecho, agotada pero radiante. Detrás de ella, de pie junto a la cama, estaban su madre refugio y su hermana Carla, las 3 generaciones de mujeres Montes de Oca reunidas, y yo, la abuela paterna, ausente como fantasma que nadie invitó al banquete. A las 10 de la mañana me bañé. Me puse mi mejor vestido color coral, ese que Ernesto decía que me hacía ver 10 años más joven. Me maquillé con cuidado y manejé hasta el Hospital Ángeles, con un ramo de rosas blancas y un peluche de jirafa que había comprado semanas atrás. Llegué al 3er piso, habitación 307. La puerta estaba entreabierta. Antes de tocar escuché voces adentro. Risas, la voz chillona de refugio. Es idéntico a ti cuando naciste, mi hija. Esa nariz es de los Montes de Oca, sin duda. Toqué suavemente y entré. Sebastián estaba sentado en un sillón junto a la ventana con Mateo en brazos. Al verme, sonrió con genuina alegría. «Mamá, mira, ¿conoce a tu nieto?» Di 2 pasos hacia ellos cuando Refugio se interpuso físicamente entre el bebé y yo. Llevaba un traje sastre color beige que debía costar más que mi vestido, mis zapatos y mi bolsa juntos. Su perfume, algo francés y caro, invadió mi nariz. «Patricia, qué bueno que viniste», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos de águila. «Pero justo ahora el bebé necesita descansar. Daniela también. Han sido horas muy pesadas y demasiadas visitas estresan al recién nacido. Los médicos son muy claros con eso». Miré por encima de su hombro. Carla,
la hermana de Daniela, estaba sentada al borde de la cama del hospital, mostrándole algo en su teléfono a una Daniela, que se veía perfectamente despierta y animada. Ninguna de las dos parecía estresada. Ninguna parecía necesitar descanso urgente. «Solo quiero conocerlo un momento», dije intentando avanzar. «Traigo flores y ven mañana», interrumpió Refugio, tomándome del codo con firmeza y guiándome de regreso hacia la puerta. «Mañana va a estar más tranquilo todo. Hoy es mejor que sea solo familia cercana». «Familia cercana», como si yo fuera una prima lejana y no la abuela. Sebastián se puso de pie incómodo. «Mamá, tal vez es mejor. Daniela necesita». «Está bien». Lo interrumpí antes de que terminara la frase, antes de que terminara de elegirla a ella sobre mí. «Una vez más. Regreso mañana». Refugio me acompañó hasta el pasillo, cerró la puerta atrás de sí y bajó la voz. «Patricia, no lo tomes personal. Es que Daniela y yo tenemos una relación muy especial. Madre e hija, ¿sabes? Yo estuve con ella en cada momento del embarazo, en cada ultrasonido, en cada antojo, en cada miedo. Es natural que ahora quiera tenerme cerca. Ya tendrás tu tiempo con el bebé». Me dio unas palmaditas en el hombro, como quien consuela a un perro que no ganó premio en la competencia, y regresó a la habitación. Caminé por el pasillo del hospital sosteniendo las rosas blancas que nadie recibiría y el peluche que nadie vería. Pasé junto a otras habitaciones donde familias completas se apiñaban alrededor de recién nacidos, abuelas, tías, primos, todos celebrando, todos incluidos. En el elevador, una señora mayor me sonrió viendo las flores. «Acaba de nacer tu nieto». «Sí», respondí, y mi voz se quebró al decirlo. «¡Qué emoción!». «Felicidades, abuela». Las puertas se cerraron y dejé que las lágrimas corrieran libres. Al día siguiente regresé al hospital a las 11 de la mañana. Esta vez, Refugio y Carla ya no estaban. Solo Sebastián y Daniela. Mi hijo me abrazó en la puerta. «Perdón por ayer, mamá. Todo fue muy caótico». No respondí, solo asentí. Finalmente pude sostener a Mateo. Era tan pequeño, tan perfecto, con sus manitas cerradas en puños diminutos y su olor a bebé recién bañado. Lo acuné contra mi pecho y sentí una conexión inmediata, visceral, como raíces que se entrelazan bajo tierra. «Te traje algo», le dije a Daniela sacando de mi bolsa una caja pequeña envuelta en papel azul cielo. Ella la desenvolvió sin mucho interés, revisando su teléfono con la otra mano. Dentro había un reloj de bolsillo de plata, antiguo, hermoso, con grabados de hojas de vid en la tapa. En el reverso, una inscripción para Ernesto con amor eterno. Patricia era el reloj que yo le había regalado a mi esposo en nuestro 20º aniversario. Él lo cargaba todos los días en el bolsillo de su chaleco hasta el día que murió. Era una de las pocas posesiones materiales suyas que me había quedado. Una reliquia. Un pedazo tangible de su memoria. «Es para Mateo», expliqué. Era de su abuelo, Ernesto. Pensé que cuando creciera podría llevarlo y sentirse conectado con el hombre que nunca conocerá. Está grabado con el nombre de su abuelo. Es plata pura de 1985. Daniela levantó el reloj. Lo examinó con la misma expresión que pondría al revisar un aguacate en el mercado. «Qué antiguo», dijo finalmente. «Gracias, Patricia. Lo guardaré en algún lugar seguro». Lo dijo con ese tono que significa «lo voy a meter en un cajón y olvidarme de que existe». Sebastián, más consciente del valor emocional, se acercó a verlo. «Papá lo usaba siempre». «Me acuerdo. Por eso quiero que Mateo lo tenga», insistí. «Es herencia, historia, algo que lo conecte con sus raíces». Daniela ya había guardado el reloj en su bolso y vuelto su atención al teléfono. Durante los siguientes días, mientras estaban en el hospital, intenté visitarlos cada tarde.
Cada vez encontraba alguna excusa nueva. Mateo está durmiendo. El pediatra está revisándolo. Daniela necesita descansar. Siempre había algo. Cuando finalmente les dieron de alta, pensé que las cosas mejorarían. Pero estaba equivocada. Lo que no sabía entonces, lo que descubriría meses después de forma casual y desgarradora, era que durante esos 3 días en el hospital, Refugio había estado ahí prácticamente todo el tiempo, desayunando con ellos, almorzando, cenando, cargando a Mateo, cambiándole el pañal, cantándole canciones, haciendo todo lo que una abuela hace, todo lo que yo quería hacer, y no me dejaron. Me enteré por una publicación de Facebook de Carla que vi semanas después. Un álbum completo. Los primeros días de mi sobrino Mateo. 30 fotos. Refugio aparecía en 28. Yo no aparecía en ninguna. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después, cuando descubrí qué había pasado con el reloj de plata de Ernesto. Ese reloj que había sobrevivido 30 años de matrimonio, 4 años de viudez y todo mi amor contenido. Ese descubrimiento vendría meses más tarde y sería la gota que rebasaría el vaso hasta hacerlo estallar en 1000 pedazos filosos e imposibles de pegar. Mayo llegó con sus tardes de lluvia repentina y con una propuesta que debía haber rechazado desde el primer segundo. Pero el amor de abuela es un tipo particular de ceguera, y yo estaba ciega, sorda y muda de tanto querer estar cerca de Mateo. Daniela llamó un miércoles por la tarde. Yo estaba podando las bugambilias cuando el teléfono sonó. «Patricia, necesito hablar contigo de algo importante», dijo con esa voz dulce que ahora reconozco como la que usa cuando va a pedirme algo. «¿Podemos vernos hoy en tu casa?» Llegó 2 horas después con Mateo en brazos. El bebé tenía 2 meses y ya sonreía con esa sonrisa sin dientes que derrite corazones de piedra. Se lo quité de los brazos antes de que cruzara el umbral. «Hueles a lavanda, mi amor», le susurré besándole la frente. Daniela se sentó en el sofá con un suspiro dramático. Llevaba el cabello recogido en un moño despeinado y una sudadera gris que gritaba: «No he dormido en semanas», aunque yo sabía por su Instagram que 2 días antes había estado en un brunch con amigas perfectamente maquillada. «Patricia, estoy agotada», comenzó frotándose los ojos. «Mateo no duerme más de 2 horas seguidas. La casa es un desastre. Sebastián trabaja todo el día y llega rendido. Yo intento mantener todo en orden, pero es imposible. No tengo ni 5 minutos para bañarme en paz». Asentí meciendo a Mateo. Lo había vivido. Sabía lo que era criar un bebé. «Estuve pensando», continuó. «Y ahí vino el golpe. ¿Qué te parecería si nos mudamos contigo solo temporalmente? 2 meses, 3 máximo. Así podríamos ahorrar lo de la renta. Yo tendría ayuda con Mateo, y tú, bueno, tú podrías estar con tu nieto todos los días. La zanahoria más perfecta colgada frente a la burra más ingenua. Además», agregó viendo mi duda, «tu casa es tan grande, 3 recámaras para ti sola. Nosotros solo ocuparíamos una, y Mateo podría dormir en la que era de Sebastián cuando era niño. Sería perfecto». La razón me gritaba que dijera no. Pero el corazón, ese músculo tonto que late sin permiso, veía la oportunidad de despertarme cada mañana con mi nieto en la casa, de verlo gatear por primera vez, de escuchar su risa, de ser la abuela que siempre quise ser. 2 meses. Dije finalmente. No más. Se mudaron ese fin de semana. Los primeros días fueron tolerables. Daniela mantenía sus cosas ordenadas en la recámara principal. Mateo dormía en el cuarto de Sebastián, rodeado de los pósters de fútbol que nunca quité, y la repisa con sus trofeos escolares. Yo cocinaba, ellos comían, todos sonreían. Pero la luna de miel duró exactamente 11 días. Un martes por la mañana bajé a desayunar y me detuve en seco en la entrada de la sala.
Las fotografías enmarcadas que colgaban de la pared, Ernesto y yo, el día de nuestra boda, Sebastián, graduándose de la preparatoria, un retrato familiar tomado en Acapulco, habían desaparecido. En su lugar colgaban 3 cuadros abstractos, manchas de color gris y dorado sobre lienzo blanco. ¿Qué pasó con mis fotos?, pregunté con voz temblorosa. Daniela salió de la cocina con una taza de café en la mano, descalza, como si fuera su casa, y no la mía. Ay, las guardé en tu closet. Es que esos marcos eran muy antiguos, no combinaban con nada. Estos cuadros los compré en una tienda de decoración en Polanco. Le dan a la sala un aire más moderno, ¿no crees? No, no creía. Pero antes de que pudiera responder, Mateo empezó a llorar desde su cuarto, y Daniela subió corriendo las escaleras. Me quedé mirando esos cuadros impersonales, fríos, vacíos, manchas sin historia, mientras que mis fotografías, mi vida en imágenes, descansaban en un closet como trastos viejos que estorban. 2 días después, al regresar del mercado, encontré que las cortinas de lino bordado del comedor, las que mi madre había hecho a mano como regalo de bodas, con puntadas tan pequeñas que parecían obra de hormigas pacientes, habían sido reemplazadas por persianas blancas de plástico. Las cortinas viejas dejaban pasar poca luz, explicó Daniela cuando reclamé. Además, eran un nido de polvo. Estas persianas son más prácticas, más higiénicas. Sebastián está de acuerdo. Sebastián, que estaba sentado en el sillón con Mateo, solo asintió sin levantar la vista, eligiendo el silencio, eligiendo no elegirme. Las cortinas de mi madre terminaron en una bolsa de basura junto a la puerta trasera. La siguiente fue mi vajilla de Talavera. 20 platos, 20 tazones, 20 tazas pintadas a mano en Puebla. Un juego completo que Ernesto y yo compramos en nuestro 10º aniversario durante un viaje que pagamos con meses de ahorro. Un sábado, mientras lavaba el desayuno, Daniela entró a la cocina cargando una caja. Patricia, ¿puedo guardar esta vajilla? Es que no combina con el juego blanco minimalista que compré. Cuando hacemos cenas, quiero que todo se vea coordinado. Tú entiendes, ¿verdad? Y antes de que respondiera, comenzó a envolver mis platos en papel periódico, uno por uno, como si fueran suyos para decidir su destino. Daniela, esa vajilla tiene 20 años de historia. Exacto, 20 años. Es tiempo de renovar. Los guardó en una caja que metió en el desván, junto con las cortinas imaginarias de mi madre y las fotos fantasma de mi matrimonio. Mi vida iba siendo empacada y archivada como documentos vencidos. Pero lo peor no era lo material. Lo peor era la forma en que mi casa dejó de ser mía. Daniela organizaba cenas con sus amigas, Mónica, Andrea, Fernanda, 3 mujeres en sus 30 que llegaban con vino barato y risas estridentes. Se instalaban en M y comedor usando mis platos nuevos y blancos que ella eligió, manchando M y mantel con vino tinto, mientras hablaban de influencers, tratamientos faciales y series de Netflix. Cuando yo bajaba de mi habitación atraída por el ruido, Daniela me presentaba con una sonrisa tensa. Ella es Patricia, la señora que vive aquí. No, mi suegra, no la abuela de Mateo, no la dueña de esta casa, solo la señora que vive aquí, como si yo fuera una inquilina extra que generosamente toleraban. Sus amigas me saludaban con cortesía falsa y seguían con su conversación, bajando apenas el volumen, como cuando hablas frente a una niña pequeña que no debe enterarse de los temas de adultos. Una noche, Mónica derramó vino tinto sobre el mantel blanco que mi tía Consuelo me regaló cuando me casé. Una mancha roja grande como puño. Daniela solo se encogió de hombros. No te preocupes, Patricia. Ya estaba viejo ese mantel. Mañana compro uno nuevo. No compró nada. El mantel quedó arrugado dentro del cesto de la ropa sucia durante semanas, hasta que yo misma lo lavé, sabiendo que la mancha nunca saldría completamente.
Ahora hay una sombra rosada en el centro como una herida cicatrizada. Los 2 meses prometidos pasaron, luego 3, luego 4. «Solo un poco más», decía Daniela cada vez que yo mencionaba plazos. Ya casi ahorramos lo suficiente para el depósito de un nuevo apartamento. Pero su Instagram seguía lleno de compras, zapatos nuevos, cremas faciales carísimas, salidas a restaurantes. No había apartamento en el horizonte. Solo había una nuera que había convertido mi casa en su territorio, y a mí en una extraña en mi propia vida. Junio, julio, agosto. 5 meses viviendo bajo mi techo. 5 meses de ver cómo mi hogar se transformaba en el set de Instagram de Daniela. Todo blanco, gris, minimalista, todo frío como ella. Sebastián trabajaba de sol a sol, salía a las 7 de la mañana, regresaba a las 8 de la noche, cenaba callado, jugaba un rato con Mateo y se iba a dormir. Los fines de semana dormía hasta tarde, exhausto. Nunca preguntaba, nunca veía. O tal vez veía y elegía no ver. Yo me convertí en la niñera no pagada. Cambiaba pañales, preparaba biberones, arrullaba a Mateo cuando lloraba en las madrugadas mientras Daniela dormía con tapones en los oídos. Cocinaba para todos, limpiaba, lavaba todo mientras seguía transfiriendo 12.000 pesos mensuales a la cuenta de la mujer que dormía en mi cama extra y me trataba como servidumbre. Una tarde de agosto, mi hermana Clara vino de visita desde Guadalajara. No la veía desde Navidad. Cuando entró a la casa, se detuvo en la sala y miró alrededor con expresión confundida. «Patricia», preguntó lentamente, «¿qué le pasó a tu casa?» «Daniela la rediseñó», respondí con voz vacía. Clara caminó por la sala tocando los cuadros impersonales, las persianas de plástico, los muebles que Daniela había reacomodado sin permiso. Luego me miró con esos ojos que me conocen desde que nací. «Esto no es redecoración, hermana. Esto es invasión». Esa noche lloré en mi cuarto con la puerta cerrada, mordiéndome la almohada para que no me escucharan. Lloré por mi casa perdida, por mi dignidad pisoteada, por las joyas vendidas, por el dinero transferido, por las mentiras tragadas. Pero todavía no había tocado fondo. Todavía faltaba el golpe final, el que me rompería completamente antes de poder recomponerme más dura que antes. Ese golpe llegaría en septiembre, cuando descubriera qué había pasado con el reloj de plata de Ernesto. Septiembre trajo consigo el cumpleaños de Daniela, y con él la llegada de Refugio. La conocía de vista y de algunas llamadas telefónicas breves, pero nunca habíamos pasado tiempo real juntas. Eso estaba por cambiar. Y con ese cambio vendría la comprensión total de por qué mi nuera era como era. Refugio llegó un viernes por la tarde en un BMW plateado que estacionó frente a mi casa, como quien clava una bandera en territorio conquistado. Tenía 62 años, pero aparentaba 50. Cirugías estéticas bien hechas, cabello rubio, ceniza perfectamente peinado, ropa de marca que susurraba dinero en cada costura. Olía a perfume Chanel y a superioridad. Salí a recibirla con una sonrisa educada. Me extendió la mano en lugar de darme un abrazo, un apretón firme y frío como su mirada. «Patricia, qué gusto finalmente conocer tu hogar». La forma en que dijo «tu hogar» sonaba más a inspección que a cumplido. Daniela bajó corriendo las escaleras con Mateo en brazos. «Mamá». El abrazo entre ellas fue largo, efusivo, lleno de esa complicidad que duele cuando eres la excluida. Refugio le besó la frente, las mejillas, le acomodó el cabello con una ternura que nunca la vi mostrar hacia nadie más. «Déjame ver a mi príncipe», dijo Refugio tomando a Mateo. El bebé, que ya tenía 6 meses, la miró con curiosidad. «Idéntico a ti cuando eras bebé, mi hija. Esos ojos son montes de oca puros. Ninguna mención a que también pudiera parecerse a Sebastián o a mí, o a los genes de esta mitad de la familia que aparentemente no contaban».
Esa noche preparé una cena especial para celebrar el cumpleaños de Daniela. Chiles en nogada, el platillo más laborioso de la cocina mexicana. Pasé 5 horas pelando nueces, desveniles poblanos, preparando la carne picada con su toque de canela, y pasitas. Los chiles quedaron perfectos, verde, blanco y rojo como la bandera, como el amor que puse en cada uno pensando que tal vez, solo tal vez, el esfuerzo sería reconocido. Nos sentamos a la mesa. Refugio observó su plato con expresión crítica, levantando un tenedor como quien examina evidencia en un juicio. «Chiles en nogada», dijo lentamente. «Qué tradicional». La forma en que pronunció tradicional sonó a insulto disfrazado de observación. Probó un bocado, masticó despacio, dejó el tenedor. «En mi casa, cuando preparo chiles en nogada, uso nuez de Castilla importada de España», dijo limpiándose la comisura de los labios con la servilleta. «Y en lugar de granadas mexicanas uso granada turca. El sabor es más refinado. Además, le agrego un toque de chocolate belga rallado en la nogada. Le da profundidad. Chocolate belga en chiles en nogada, como ponerle caviar a los tacos». «Estos están bien», continuó con una sonrisa que era puro veneno embotellado. «Para ser caseros están bastante comestibles». Sebastián comía en silencio, con la cabeza agachada como soldado que prefiere no estar en el campo de batalla. Daniela sonreía disfrutando el espectáculo de ver a su madre desmenuzar mi esfuerzo. Refugio apenas tocó la cena. En su lugar habló y habló y habló. «Daniela, te conté que finalmente vendí la propiedad en Cuernavaca. 4 millones de pesos. Una ganga considerando la ubicación. Pausa estratégica para que procesáramos el número. Tu padre, que en paz descanse, siempre tuvo ojo para las inversiones. Me dejó muy bien posicionada». «¡Qué suerte!», dije intentando sonar genuina. Sus ojos de halcón se clavaron en mí. «No es suerte, Patricia. Es inteligencia financiera. Mi esposo y yo construimos un patrimonio sólido porque sabíamos cómo manejar el dinero. No gastábamos en frivolidades, invertíamos estratégicamente. Cada palabra era una piedra lanzada. Cada frase, una comparación implícita entre su vida de abundancia planificada y mi existencia de clase media trabajadora. Por eso le enseñé a Daniela desde chica». Continuó sirviendo más vino en su copa. «Que una mujer inteligente nunca depende de nadie. Una mujer inteligente construye su propio imperio. Y sobre todo me miró directamente. Una mujer inteligente nunca gasta su propio dinero si puede evitarlo». Daniela soltó una risita cómplice. Sebastián seguía comiendo como si no escuchara nada, cobarde en su mutismo. «Esa es la mejor lección que le di», insistió Refugio, levantando su copa como en un brindis. «Encuentra la forma de que otros paguen tus cuentas mientras tú construyes tu fortuna personal. Así es como sobreviven las mujeres listas». Y entonces lo entendí todo con una claridad brutal. No era coincidencia, no era casualidad. Daniela me había usado exactamente como su madre le enseñó. Yo no era familia, era un recurso explotable, una fuente de financiamiento temporal, mientras ella acumulaba su propio dinero en secreto. Refugio continuó su monólogo durante el postre, pastel de 3 leches que compré en la pastelería, porque ya no tenía energía para hornear, presumiendo sus inversiones, sus propiedades, sus viajes. «El año pasado estuve 3 semanas en Europa», dijo mostrando fotos en su teléfono. «Último modelo: París, Roma, Barcelona. Daniela, cuando Mateo sea más grande, las 3 iremos, tú, yo y el bebé. Un viaje de generaciones Montes de Oca. 3 generaciones que no me incluían a mí ni a Sebastián, como si él solo hubiera sido el donante de esperma necesario para crear al heredero de su dinastía». Después de la cena, Daniela y Refugio se fueron a la sala con el bebé. Las escuché desde la cocina mientras lavaba los platos que apenas habían tocado.
Tienes que ser más firme, mi hija, decía Refugio en voz baja, pero no tan baja como para que yo no escuchara. Esta casa es perfecta para ustedes. No paguen renta mientras puedan vivir aquí gratis. Allarga la estancia lo más posible. Pero Patricia ya está empezando a preguntar cuándo nos vamos. Manéjala. Usa al bebé. Ninguna abuela va a echar a su nieto, y si se pone difícil, llora un poco. Dile que Sebastián está estresado con el trabajo, que Mateo necesita estabilidad, lo que sea, pero no se muevan hasta que realmente convenga. Dejé caer un plato en el fregadero. Se quebró en 3 pedazos limpios. Ninguna de ellas vino a ver qué había pasado. Refugio se quedó todo el fin de semana. Durmió en mi sala en el sofá, porque Daniela le ofreció mi sofá sin consultarme. Y durante 2 días fui testigo de la dinámica madre e hija que explicaba todo. El sábado por la mañana las dos salieron de compras. Regresaron cargadas de bolsas. Sara, Mango, Sephora. Daniela estrenó un abrigo color camel que debió costar al menos 3.000 pesos. Regalo de cumpleaños de mamá, explicó modelándolo frente al espejo del recibidor. Mientras tanto, yo seguía transfiriendo 12.000 mensuales para su supuesta emergencia de renta. El domingo, antes de irse, Refugio me buscó en la cocina. Yo estaba preparando café de olla, añadiendo la canela y el piloncillo que llenan la casa con ese aroma de hogar verdadero. «Patricia», dijo recargándose en la barra, «quiero agradecerte por recibir a mi hija en tu casa». Esperé el pero. Siempre hay un pero quiero que entiendas algo. Se acercó más bajando la voz. Daniela es como yo, fuerte, inteligente, con visión de futuro. No es de esas mujeres que se conforman con migajas, no es de esas que se sacrifican hasta quedarse sin nada. Me miró de arriba hasta abajo, evaluando mis jeans viejos, mi blusa descolorida, mis manos ásperas de tanto lavar platos. No seas demasiado generosa, Patricia. La generosidad sin límites se convierte en debilidad y las mujeres débiles terminan solas, sin dinero y sin respeto. Le sonreí, una sonrisa tan falsa como su rubio de peluquería. Gracias por el consejo, Refugio. Es solo una observación entre mujeres, dijo palmeándome el hombro. De una que tiene éxito a una que, bueno, una que hace su mejor esfuerzo. Se fue en su BMW plateado, dejando un vacío que olía a perfume caro y a veneno destilado. Esa noche, acostada en mi cama, miré el techo y finalmente acepté la verdad completa. Daniela no solo me estaba usando, había sido entrenada para hacerlo, criada con un manual de instrucciones que decía: toma todo lo que puedas de los demás mientras proteges lo tuyo. Usa las emociones como herramientas. No sientas culpa. Las sobrevivientes no pueden darse ese lujo. Y Refugio era la maestra que le había enseñado cada lección. Pero si ellas eran 2, yo todavía tenía a alguien de mi lado, mi hermana Clara, y mi propia capacidad de aprender. Porque si algo estaba descubriendo en este proceso, era que la paciencia no era mi debilidad, era mi arma. Octubre llegó con cielos grises y con la noticia que Daniela anunció durante el desayuno. El cumpleaños de Mateo sería algo especial, algo que ella organizaría con todo el amor del mundo para su primer año de vida. Quiero que sea memorable, dijo untando mermelada en su pan tostado. Mateo merece una celebración digna. Lo que no dijo era: y tú vas a pagar por ella. Durante las siguientes 2 semanas, Daniela se convirtió en organizadora profesional de eventos. Pasaba horas en la computadora comparando paquetes de decoración, cotizando banquetes, buscando el payaso o el mago perfecto, todo bajo el pretexto del amor maternal, pero con el despilfarro de alguien gastando dinero ajeno. Un martes por la noche, me encontró en la sala viendo una película vieja de Pedro Infante. «Patricia, necesito hablar contigo». Se sentó a mi lado con expresión compungida, esa que ya reconocía como preámbulo de una petición.
He estado viendo opciones para la fiesta de Mateo y encontré el salón perfecto. Es en una quinta en Coyoacán. Tiene jardín amplio, servicio de meseros incluido, mesas y sillas decoradas.